Imagina esto. 4 jóvenes con guitarras, trajes ajustados y una sonrisa que podía desarmar al mundo entero. Eran The Beatles, la banda que no solo transformó la música, sino que la convirtió en una auténtica religión global. Pero también el grupo que descubrió lo que sucede cuando la fama se convierte en un fuego imposible de controlar. Como una frase casi dicha al pasar pudo desatar una tormenta que marcaría el fin de la inocencia del rock. Nos vamos a 1964. El planeta todavía parecía respirar en blanco y negro. Y desde Liverpool, Inglaterra, 4 muchachos, John, Paul, George y Ringo, llegaron para darle color al sonido. Con himnos como Please Please Me, A Hard Day's Night y Help, The Beatles se convirtieron en la voz de una generación que necesitaba desesperadamente soñar. Cada canción era un estallido de energía pura, de esperanza y de juventud. Sin saberlo, se habían convertido en los ídolos más grandes de la historia moderna. Pero como todos sabemos, lo que sube tan rápido, a veces cae con la misma velocidad. Bienvenidos a la era de la Beatlemanía. Estados Unidos los recibió no como músicos, sino como dioses. Imagina miles de jóvenes corriendo desesperadamente detrás de sus autos. Gritos tan ensordecedores que ahogaban cualquier palabra, cualquier nota. The Beatles no podían caminar por la calle sin escoltas. No podían ni respirar sin que alguien los estuviera observando. Fue la primera vez en la historia que la música provocaba una histeria colectiva a esa escala. Los periodistas no sabían cómo describirlo. Los sociólogos llegaron a llamarlo la nueva religión del siglo XX. Y justo ahí, sin que nadie lo planeara, sin quererlo, comenzó el principio del fin. En marzo de 1966, una periodista inglesa entrevistó a John Lennon. Era una charla relajada, casi casual, sobre la religión, la fama y el paso del tiempo. Y en medio de esa conversación, John soltó una frase que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. El cristianismo desaparecerá, se encogerá, se desvanecerá. No necesito discutirlo, tengo razón y el tiempo me la dará. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué se irá primero, el rock and roll o el cristianismo. En Inglaterra, su país natal, la frase pasó casi desapercibida. Un comentario más de un artista conocido por su ingenio y su lengua afilada. Pero cuando esas palabras cruzaron el Atlántico y fueron publicadas en una revista para adolescentes en Estados Unidos, la tormenta se desató. Iglesias de todo el país organizaron quemas masivas de discos de los Beatles. Decenas de emisoras de radio prohibieron sus canciones de la noche a la mañana. Aparecieron carteles en las calles con un mensaje claro: Dios es más grande que los Beatles. Por primera vez, el grupo que había unido al mundo comenzó a dividirlo. La devoción incondicional se transformó en un enojo profundo. Muchos fans se sintieron traicionados, y The Beatles, en la cima del mundo, descubrieron el verdadero y amargo precio de la fama. John nunca quiso ofender a nadie. Su intención no era compararse con una figura divina, sino hacer una observación sobre cómo la sociedad moderna, en su opinión, se estaba alejando de la fe tradicional. Pero las palabras, una vez dichas, ya no podían detenerse. La bola de nieve ya rodaba colina abajo. Durante su siguiente gira por Estados Unidos, la tensión era insoportable, casi irrespirable. Recibían amenazas de muerte a diario. Los estadios donde tocaban estaban rodeados por manifestantes furiosos. El ambiente, que antes era de euforia, se había vuelto denso y peligroso. En una rueda de prensa en Chicago, un John Lennon visiblemente afectado se vio obligado a dar explicaciones. Con la voz temblorosa dijo: si hubiera dicho que la televisión es más popular que Jesús, quizás nadie habría protestado. No lo dije para ofender, no soy antirreligioso ni anticristo, simplemente lo dije como un hecho, como una observación. Ese fue el momento exacto en que The Beatles dejaron de ser percibidos como los chicos buenos de Liverpool. Se convirtieron en algo más grande, más complejo, un símbolo del cambio cultural que el mundo, en ese momento, no estaba preparado para entender. El escándalo marcó el fin de una era, el fin de la inocencia. Pero del escándalo nació el arte. Después de esa gira infernal, los Beatles tomaron una decisión que cambiaría la música para siempre. Dejarían de hacer conciertos. Se despidieron de los trajes a juego, de las coreografías y de las giras interminables. Se encerraron en el estudio de grabación y nunca volvieron a ser los mismos. De esa confusión nació la libertad. De la presión nació el arte en su estado más puro. En 1967, apenas un año después del escándalo, lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Un álbum que no era solo música, era una declaración de principios. Un disco experimental, psicodélico y absolutamente revolucionario. Ya no buscaban agradar a todos, buscaban trascender. El sonido cambió por completo, las letras maduraron, y el mundo finalmente entendió que detrás del fenómeno mediático y de los gritos de las fans, había verdaderos genios creativos. Canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, A Day in the Life o Within You Without You eran más que melodías pegadizas, eran manifiestos de una nueva conciencia, exploraciones sonoras que nadie se había atrevido a hacer antes. Mientras The Beatles crecían musicalmente a un ritmo vertiginoso, el planeta seguía buscando en ellos algo más que música. Querían respuestas, querían líderes espirituales, querían gurús. Y ellos, en el fondo, solo querían ser humanos. Con el paso de los años, la presión se volvió insoportable. Las diferencias creativas y personales empezaron a pesar. John buscaba la paz interior y el activismo. Paul quería mantener el control y la estructura de la banda. George anhelaba una libertad espiritual más profunda. Y Ringo, bueno, Ringo solo deseaba un poco de calma. El sueño que había unido al mundo entero empezó a romperse desde dentro. Y así, en 1970, el grupo más grande de todos los tiempos anunció su separación. El mundo lloró. Millones de personas sintieron que una parte de su vida se había ido con ellos. Pero con el tiempo también entendieron algo importante. La historia de los Beatles no había terminado. Solo había cambiado de forma. Cada uno siguió su propio camino, dejando una huella imborrable. John se convirtió en la voz de la paz mundial. Paul, en el embajador del pop eterno y la melodía perfecta. George, en el buscador incansable del alma a través de su música. Y Ringo, en el símbolo universal de la amistad y la alegría. Décadas después, aquella frase de John Lennon, "Somos más populares que Jesús", ya no causa furia, sino reflexión. Quizás, después de todo, no hablaba de religión en el sentido estricto. Quizás hablaba de impacto, de cómo el arte, la música, puede llegar a lugares del corazón humano a los que la política o incluso la fe tradicional a veces no alcanzan. The Beatles no destruyeron creencias, las transformaron. Abrieron las puertas a una nueva forma de fe. La fe en la creatividad, en la juventud, en la posibilidad de cambiar el mundo con una simple canción de 3 minutos. Cada vez que suena Let It Be en la radio, cada vez que una guitarra solitaria entona los acordes de Yesterday, o cada vez que una multitud en un estadio canta Hey Jude, al unísono el planeta recuerda que hubo un tiempo en que la música unió a millones de personas bajo una sola y poderosa melodía. Fueron mucho más que una banda. Fueron una revolución pacífica. Una revolución sin violencia, sin banderas, pero con el poder más grande de todos, el poder de la inspiración. Y aunque su historia estuvo llena de controversias y escándalos, ninguna mancha pudo ni podrá borrar jamás su brillo. Porque The Beatles no solo cambiaron la música, cambiaron para siempre la forma en que el mundo siente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!